Hablemos de uno de los periodos más particulares de la historia de Venezuela, donde se resalta la crisis de la democracia, un periodo en donde se hizo un sinfín de cosas, pero que al mismo tiempo se dejó de hacer un sinfín de cosas más. Estaremos hablando de la situación general y principalmente política desde los años 1989 hasta el 2013. Durante esta época, la comunicación y la publicidad direccionada a la imagen pública se encontró en su auge. Las campañas electorales quedaron en la historia como las más famosas del país. Situémonos entonces en la Venezuela que termina con una gran contradicción luego del periodo de gobierno de Jaime Lucinchi, el cual concluyó con una aparente popularidad de gestión, pero con una crisis económica severa, dada, entre otras razones, por las fuentes de corrupción como lo fue Recadi, la interminable deuda externa y el mal manejo de los ingresos de Venezuela. El país se encontraba con un capital político que se derrochó y un gran cuestionamiento a los partidos políticos. Con una mayoría de 9.000 votos, Carlos Andrés Pérez ganó su presidencia una vez más. El fenómeno llamativo de estas particulares elecciones fue la inmensa fuerza propagandística de campaña. Con el gocho para el 88, el pueblo, recordando las características económicas del primer periodo de gobierno de Pérez, le dieron su apoyo, aunque esta esperanza estaba muy lejos de ser realidad, por lo menos sin una reestructuración. Entonces, Carlos Andrés Pérez, reconocido ya como una figura mundial, se dirige al pueblo el 16 de febrero del 89 para introducir su programa de reestructuración que llamaría el Gran Viraje. Este sueño sensibilizó a muchos sectores por la esencia del proyecto, los acuerdos monetarios con los organismos multilaterales. Este plan se diseñó con técnicos especialistas en economía y planificación que ahora estaban en el gabinete. El Gran Viraje prometió, entre otras cosas, nacionalizaciones, el aumento del precio de la gasolina, la liberación del precio producto, la liberación del control de los cambios, la sinceración de los precios de los servicios, un salario mínimo y un subsidio de transporte. Las situaciones siguientes nos presentan cómo el presidente subestimó su capacidad política. Tan solo semanas después del anuncio, comenzó un movimiento de protesta nacional social masivo. Los aumentos de las tarifas de transporte fueron la última gota que derramó el vaso del descontento. Comenzaron los saqueos, y el fenómeno que conocemos como el Caracazo estalló. Había un desconcierto absoluto, pero Pérez decidió continuar con su viraje hasta el 92. Volviendo al 89, en diciembre, se dieron las elecciones gubernamentales, en donde se honró la promesa de una descentralización política. Acción Democrática en este instante perdió representaciones emblemáticas, pero le dio lugar a una sana lucha por el crecimiento de la calidad de vida en los estados. Carlos Andrés Pérez tuvo alrededor de 5.000 manifestaciones en su periodo de gobierno. La calle estaba muy caliente por la oposición y el mapa político empezó a tomar otro tipo de matrices. Hay un descontento de expectativas. La situación se revela con la conspiración del 4 de febrero y su intento de materializar un golpe de Estado, y luego con el segundo intento del 27 de noviembre causante de una fractura militar. Carlos Andrés Pérez es denunciado por malversación y la radio, la prensa y los canales de opinión estaban transmitiendo todos la novedad. La Corte Suprema lo destituye, Pérez renuncia a la presidencia y es sentenciado. Ahora quien lo sucederá como presidente de transición hasta que se acabe su debido periodo será el líder del Consejo Consultativo, Ramón J. Velázquez. Siguiendo un orden cronológico, la presidencia fue asumida por un corto periodo desde 1993 hasta 1994 por el señor Ramón Velázquez, quien cubrió los meses finales de una candidatura que no pudo ser culminada y se desenvolvió en circunstancias graves por las crisis que estaba viviendo el país en ese momento. Ante su corta participación, digamos que él no pudo tomar acciones pertinentes para poder estabilizar el país. Al contrario, el escenario quedó agudizado para el próximo presidente. Ahora vamos a hablar del periodo que va desde 1994 hasta 1999. En esta oportunidad vamos a traer a colación a un personaje que ya conocemos en la historia y es el señor Rafael Caldera. En 1993 se presenta nuevamente como candidato y forma una nueva organización política llamada Convergencia Nacional. Es el 2 de febrero de 1994 cuando asume por segunda vez la presidencia y en esta oportunidad se enfrenta a una grave crisis política, social y económica que tenía el país a la que le toca hacerle frente. En este paseo por la historia es evidente el gran compromiso que tiene Caldera al asumir un escenario grave en cuanto a que el país estaba quebrantado. Es por ello que los objetivos de este segundo mandato eran estabilizar el país, empezando por hacerle frente a la grave crisis económica. Caldera empezó a tomar acciones pertinentes como conciliar las relaciones del Ejecutivo con las Fuerzas Armadas, aplicó políticas sociales, estableció un control de cambio para evitar la fuga de reserva, mantuvo el precio de la gasolina y además aumentó los salarios por decreto. A pesar de sus objetivos por estabilizar la economía y combatir la inflación,
La crisis económica y bancaria del país estaba muy latente. La caída de los precios del petróleo y la política de auxilios financieros, delimitada por el Banco Central de Venezuela, obligó al gobierno a tener que recortar el presupuesto de ese año a un 10% y al mismo tiempo a introducir un conjunto de reformas fiscales en las que se incluyó la ley de crédito público, la ley de presupuesto y la ley de impuestos sobre la renta, entre otras leyes que, digamos, le hacían frente a esta situación. La agudización de la crisis económica desencadenó sin lugar a duda el deterioro de los servicios públicos y la calidad de vida, por consecuencia, comenzó a declinar. El pueblo empezó a manifestar descontento hacia el gobierno de Caldera, y es que cómo no lo iban a hacer si el escenario comenzó a complicarse. La tasa de desempleo empezó a incrementar, el problema de la violencia e inseguridad social seguía latente, y por si fuera poco, se incrementó el número de secuestros y ataques por parte de la guerrilla colombiana. Cabe señalar que las estrategias para combatir la crisis del país, que al final no se pudieron concretar, estaban condensadas en un plan llamado la Agenda Venezuela, la cual prometía un panorama de estabilidad nacional. Caldera, en su segundo mandato, ante la imposibilidad de poder cumplir con sus objetivos, dejó secuelas para el próximo periodo presidencial. El gobierno de Caldera empieza a tener el sol en la espalda. El reloj de la democracia empieza a sonar. Se vienen las elecciones presidenciales de 1998. Elecciones que suponen el último proceso electoral llevado a cabo bajo las directrices de la Constitución de 1961 y el fin del bipartidismo venezolano. Los principales candidatos fueron Hugo Chávez Frías, por el movimiento Quinta República, y Enrique Salas Romer, por Proyecto Venezuela. Además de esto, se encontraba Irene Sáez por COPEI y Luis Alfaro Ucero por Acción Democrática, pero a escasas semanas de las elecciones presidenciales se llevó a cabo una coalición política para impedir el triunfo de Hugo Chávez. COPEI y Acción Democrática decidieron respaldar a Salas Romer. Chávez ganó con el 56.20% de los votos gracias a una serie de variables dignas de un estudio exhaustivo. El nuevo presidente llegaba al poder con la promesa de una república refundada, que regeneraría la política y lograría la tan deseada justicia social. ¿Cuáles fueron estas variables? ¿Qué herramientas utilizó Chávez para llegar al poder? Sin duda, fueron tantas que resumirlas en este video sería pecado de pretensión, pero destacamos el determinante apoyo de una parte de la burguesía y el respaldo de poderosos medios de comunicación. La utilización de un discurso sumamente hábil que penetró en los sectores populares, junto con la instrumentalización de figuras históricas venezolanas, la indignación por parte de la población por la respuesta del gobierno anterior al episodio conocido como el Caracazo, y quizás la oferta electoral más importante de Hugo Chávez, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Una idea sumamente atractiva para el pueblo venezolano, cansado de la política tradicional del país y la corrupción. Esa fue una oferta que terminó cumpliéndose. Con el apoyo de los electores se instauró una nueva constitución creada con muy poco espacio para debate que terminó por dejar a una Asamblea Nacional que se constituye en una instancia de gobierno con potestades incluso por encima de la Constitución. Desde entonces, Venezuela gira drásticamente hacia la izquierda con una nueva constitución que aumentaba de 5 a 6 años el periodo presidencial y determinaba un límite de 2 términos seguidos en la presidencia, cosa que no se cumplió. Su premisa era la de procurar el bienestar social, económico y político. En el 2002, Chávez enfrenta un golpe de Estado en su contra, promovido por un grupo de militares y otros sectores sociales que desaprobaba su gobierno. Pero Chávez se mantiene en el poder. Tras superar varias amenazas en su primer mandato presidencial, Hugo Chávez reafirma su apoyo popular en las elecciones regionales del 2004, en el que 22 de 24 estados fueron electos los candidatos del chavismo. 2 años más tarde, en el 2006, Chávez fue reelegido como presidente de los venezolanos con una amplia mayoría electoral. A partir de ahí, su política se dirigió a un objetivo, el logro del nuevo socialismo del siglo XXI, en el cual las clases más populares tendrían un apoyo del Estado por medio de subsidios en alimentación, salud y educación. Pero su planteamiento de izquierda nunca coincidió con los preceptos de la libertad de expresión y promoción de los derechos civiles que tanto se escuchaba en los discursos de Chávez. En el 2012, Chávez es nuevamente elegido presidente, pero un cáncer lo complica al punto que tiene que trasladarse a Cuba para ser tratado médicamente. Ya abatido por la enfermedad, Hugo Chávez muere en el 2013 y deja a Venezuela en manos de su sucesor, Nicolás Maduro, que desde entonces comanda Venezuela bajo una de las peores crisis sociales, políticas y económicas de su historia.